Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué emoción tenerlos aquí hoy. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy tenemos un tema que nos va a dejar a todos con la boca abierta. Y es que, como ya leyeron en el título, hoy vamos a hablar de una noticia que explotó hace apenas unos días, la impactante noticia de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo leyeron bien, Hande y Kerem. Para aquellos que no estén tan metidos en el mundo de las series turcas, permítanme decirles que estamos hablando de dos de las estrellas más grandes de Turquía, conocidos por sus papeles protagónicos en la exitosísima serie Love is in the Air, o Senkalkam como se dice en turco. Y es que si no vieron esa serie, corran a verla. Literalmente la historia de amor entre Eda y Serkan, interpretados por Hande y Kerem, conquistó a millones de personas alrededor del mundo, incluyendo, por supuesto, a una servidora. Y como suele pasar en estas historias, el amor de la ficción traspasó la pantalla. Hubo rumores, hubo sospechas y finalmente hubo confirmación. Hande y Kerem estaban juntos y el mundo entero estaba feliz por ellos. Ahora bien, como les digo, la noticia que vamos a analizar hoy es un bombazo, porque se trata de su ruptura. Sí, se acabó el amor entre Hande y Kerem. Y créanme, la noticia ha sorprendido a todos. No solo a los fans, sino también a los medios, a los paparazzi, y a todos los que de alguna forma seguimos de cerca las vidas de estas dos estrellas. La noticia fue tan impactante que honestamente no podía esperar para hablar de ello. La reacción en redes sociales fue explosiva, con miles de comentarios, memes y análisis sobre lo que pudo haber pasado. Y como siempre en estas situaciones, las especulaciones vuelan y las teorías conspirativas se disparan. Y bueno, antes de que sigamos profundizando en el tema, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no duden en suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque aquí siempre estamos al tanto de las últimas novedades del mundo de las series turcas, de los actores y actrices que tanto amamos, y de todas las historias que nos mantienen enganchados a la pantalla. Así que suscríbanse, no se arrepentirán. Y ya saben, un like al vídeo es una forma maravillosa de demostrar su apoyo y de ayudar a que este contenido llegue a más personas. Así que no se olviden. Ahora sí, vamos a lo importante, ¿qué pasó entre Hande y Kerem? ¿Por qué terminaron su relación? Y lo más importante, ¿cómo lo están llevando ambos? Como les decía, la noticia de la ruptura fue inesperada. Después de aproximadamente 2 años de relación, llena de idas y venidas, de rumores de boda, de viajes románticos y de muestras públicas de afecto, todo terminó. ¿Y por qué digo que fue inesperada? Pues porque hasta hace poco todo parecía ir viento en popa. Ambos estaban enfocados en sus carreras, pero también se les veía felices y enamorados. Las publicaciones en sus redes sociales, las entrevistas, las apariciones en eventos, todo parecía indicar que la relación estaba sólida y que el futuro era prometedor. Hande, por un lado, estaba trabajando en nuevos proyectos, explorando su faceta como productora, algo que siempre había deseado, y por supuesto, deslumbrando con su belleza en eventos y campañas publicitarias. Su elegancia, su estilo y su carisma la han convertido en una de las figuras más queridas y admiradas de Turquía. Su nombre siempre está en boca de todos, ya sea por sus proyectos profesionales o por su vida personal. Y en este momento se encontraba en un momento de gran crecimiento personal y profesional. Kerem, por su parte, estaba consolidando su carrera internacional, participando en proyectos en diferentes países y demostrando su versatilidad como actor. Su capacidad para interpretar diversos roles, su profesionalismo y su encanto lo han llevado a conquistar mercados internacionales y a ganar reconocimiento en la industria. Estaba expandiendo sus horizontes, trabajando con diferentes equipos y aprendiendo nuevas culturas. Y como Hande también gozaba de una gran popularidad y de una agenda repleta de proyectos. Ambos, por cierto, seguían siendo súper requeridos en el mundo de la moda y la publicidad, y su imagen seguía siendo súper atractiva para las marcas. Las campañas publicitarias en las que participaban, los contratos millonarios, y la atención mediática que generaban eran testimonio de su éxito y de su influencia. Eran, en ese momento, la pareja dorada de Turquía, y su nombre era sinónimo de éxito y glamour. Entonces, ¿qué pudo haber pasado? Pues bien, como suele suceder en estos casos, la respuesta no es tan sencilla. Existen diferentes teorías, y cada una de ellas intenta dar una explicación a lo sucedido. Vamos a analizar algunas de las más comentadas y, por supuesto, las más plausibles.
La primera, y quizás la más repetida, es la incompatibilidad de agendas. Ambos son actores muy solicitados, con agendas muy apretadas y con compromisos profesionales en diferentes lugares. Esta es una razón muy común en el mundo del espectáculo, donde los rodajes, las promociones y los viajes constantes pueden dificultar la conciliación de la vida personal con la profesional. La distancia inevitablemente puede generar distanciamiento y dificultar el tiempo de calidad juntos. En el caso de Hande y Kerem, las exigencias de sus carreras podrían haberles impedido compartir momentos juntos, fortalecer su relación y mantener la llama encendida. La distancia, ya saben, suele ser un factor que desgasta cualquier relación, y en el caso de Hande y Kerem, podría haber sido un elemento clave. Imaginen las semanas o meses separados, los constantes viajes, la falta de una rutina compartida, todo esto, a la larga, puede pasar factura. Una segunda teoría, que también ha cobrado fuerza, tiene que ver con las prioridades. A pesar del amor que pudieran sentir, quizás llegaron a un punto en el que sus prioridades no coincidían. Uno podría estar más enfocado en su carrera, en crecer profesionalmente, y el otro en buscar una estabilidad emocional, en sentar cabeza. Y ojo, no estoy diciendo que uno estuviera mal y el otro bien. Simplemente puede ser que sus caminos hayan tomado rumbos diferentes, y que por el bien de ambos, hayan decidido poner fin a la relación. Quizás Hande en este momento de su vida, estaba más enfocada en consolidar su carrera, en explorar nuevas facetas y en disfrutar de su libertad. Kerem, por otro lado, quizás estaba buscando una relación más estable, con planes de futuro y con una mayor proyección a largo plazo. Este tipo de diferencias, aunque no sean necesariamente negativas, pueden generar tensiones y conflictos en la relación. Otra posibilidad, aunque menos mencionada, es que existan terceras personas involucradas. Rumores siempre hay, y en el mundo del espectáculo, los chismes vuelan. Los paparazzi, como sabemos, siempre están al acecho buscando cualquier indicio que pueda dar pie a especulaciones. Sin embargo, hasta el momento, no hay ninguna evidencia que confirme esta teoría. Y siendo honestos, no creo que sea el motivo principal de la ruptura. Hande y Kerem siempre han demostrado ser profesionales y respetuosos, y no creo que ninguno de los dos haya querido dañar la relación por un tercero. Además, ambos siempre han sido muy discretos con su vida privada, y no creo que ninguno de los dos se arriesgaría a exponer su relación a la especulación y al escrutinio público. Lo cierto es que independientemente de las razones, la ruptura es un hecho. Y como era de esperarse, ha generado una gran expectación. Los fans están tristes, los medios están investigando, y los paparazzi están a la caza de cualquier imagen o declaración. El interés del público es comprensible. Después de haberlos visto juntos, enamorados, en la pantalla y en la vida real, es natural que la gente se pregunte qué pasó y cómo están. ¿Y cómo están llevando esto Hande y Kerem? Pues por lo poco que hemos podido ver, ambos parecen estar enfocados en sus trabajos y en su bienestar personal. Hande, por ejemplo, ha compartido algunas fotos en sus redes sociales, luciendo radiante y mostrando que está bien. Se le ve activa, sonriente y enfocada en sus proyectos. Parece estar usando su trabajo y sus aficiones como una forma de canalizar sus emociones y de mantenerse ocupada. Kerem, por su parte, también ha continuado con sus proyectos, y se le ha visto concentrado en sus responsabilidades profesionales. Ha sido discreto en sus redes sociales, pero se le ha visto trabajando y manteniendo una actitud profesional. Ambos, al parecer, han optado por la discreción, lo cual es entendible. En estos momentos, lo más importante es proteger su privacidad y evitar especulaciones innecesarias. No han hecho declaraciones públicas sobre el tema, y es probable que no las hagan. Es su vida privada, y tienen todo el derecho a manejarla como consideren oportuno. La privacidad es un tesoro en el mundo del espectáculo, y es comprensible que quieran protegerla. Lo que sí es cierto es que a pesar de la ruptura, el cariño del público por ambos sigue intacto. Los fans les mandan mensajes de apoyo, les desean lo mejor y esperan que ambos encuentren la felicidad. Y sinceramente creo que eso es lo más importante. Que a pesar del dolor, sepan que cuentan con el cariño y el apoyo de mucha gente que los admira. La comunidad de fans, que es muy grande y activa, ha demostrado su cariño y respeto hacia ambos, deseándoles lo mejor en esta nueva etapa de sus vidas. Ahora hablemos un poco del impacto que esta ruptura ha tenido en el mundo de las series turcas. Love is in the Air fue un fenómeno, y la química entre Hande y Kerem era innegable.
La serie generó una comunidad de fans muy grande, y muchos de ellos soñaban con ver a la pareja unida para siempre. La serie traspasó fronteras, se convirtió en un éxito internacional, y catapultó a Hande y Kerem a la fama mundial. La conexión entre Eda y Serkan, la forma en que se miraban, la complicidad, la química, todo eso fue clave para el éxito de la serie. Esta ruptura inevitablemente ha generado una cierta decepción entre los fans. Muchos se preguntan si es posible que vuelvan a trabajar juntos, si la magia entre ellos se ha perdido para siempre. Y la verdad es que nadie lo sabe. El futuro es incierto y las relaciones, a veces, toman caminos inesperados. Quizás en un futuro decidan volver a trabajar juntos, pero por ahora, lo más probable es que cada uno siga su propio camino. El tiempo, sin duda, es el mejor consejero. Lo que sí es cierto es que la imagen de Hande y Kerem como pareja quedará grabada en la memoria de todos los que seguimos Love is in the Air. Fueron Eda y Serkan, y su historia de amor nos hizo soñar y creer en el amor verdadero. Y aunque su relación en la vida real haya terminado, el recuerdo de su química y su complicidad en la serie siempre permanecerá. La serie y su impacto en la cultura popular es innegable. Pero, ¿qué más ha pasado? No podemos olvidar la avalancha de reacciones que hubo en redes sociales. Los hashtags relacionados con la ruptura se volvieron tendencia, los memes inundaron las plataformas, y los fans no paraban de comentar y analizar cada detalle. La gente se volcó a expresar sus sentimientos, sus teorías y sus deseos para ambos. Las cuentas de fans dedicadas a Hande y Kerem se llenaron de mensajes de apoyo y de nostalgia. Fue un momento muy movilizador para la comunidad. ¿Y qué podemos esperar en el futuro? ¿Cómo seguirán sus carreras? ¿Volverán a encontrar el amor? Esas son preguntas que solo el tiempo podrá responder. Pero una cosa es segura, Hande y Kerem son dos profesionales talentosos y exitosos que seguirán brillando en la industria del entretenimiento. Los dos tienen mucho talento, una gran base de seguidores y un futuro prometedor. Y aunque su relación haya terminado, su legado como pareja en Love is in the Air siempre será recordado. Además, no debemos olvidar el papel de los medios de comunicación. Los periódicos, las revistas y los sitios web de noticias del corazón no tardaron en hacerse eco de la noticia. Los paparazzi, como siempre, estuvieron al acecho buscando imágenes y declaraciones exclusivas. La vida privada de las celebridades siempre genera interés y curiosidad, y la ruptura de Hande y Kerem no fue la excepción. Y ahora hablemos un poco de la importancia de la privacidad en la vida de los famosos. En un mundo donde las redes sociales y los medios de comunicación están siempre presentes, proteger la intimidad puede ser un desafío. Las celebridades a menudo se ven expuestas al escrutinio público, y es importante que tengan la libertad de vivir sus vidas privadas sin ser constantemente juzgados. En este caso, tanto Hande como Kerem han optado por la discreción, lo cual es una señal de madurez y de respeto por su propia privacidad. También es importante destacar la importancia de la empatía y del respeto hacia las decisiones de los demás. Cada persona tiene derecho a tomar sus propias decisiones y a vivir su vida de la manera que considere oportuna. En lugar de juzgar o especular, es importante mostrar apoyo y comprensión, especialmente en momentos difíciles. Y bien, mis queridos amigos, hasta aquí hemos llegado con el análisis de esta impactante noticia. Hemos repasado las razones de la ruptura, las reacciones del público, y el impacto que ha tenido en el mundo de las series turcas. Hemos explorado las posibles causas, analizado las reacciones de los fans y de los medios, y reflexionado sobre la importancia de la privacidad y el respeto. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué creen que pasó entre Hande y Kerem? ¿Creen que volverán a trabajar juntos? ¿Cómo han reaccionado ante la noticia? Me encantaría leer sus comentarios, así que no duden en dejarme sus opiniones en la sección de comentarios aquí abajo. Compartamos nuestras teorías, nuestras emociones, y hablemos sobre este tema que nos tiene a todos en vilo. ¿Creen que la incompatibilidad de agendas fue el factor principal? ¿O quizás las prioridades diferentes jugaron un papel más importante? ¿Y qué hay de los rumores sobre terceras personas? Cuéntenme todo. Y bueno, antes de despedirnos, quiero agradecerles por haber estado conmigo una vez más. Gracias por su apoyo, por su cariño y por ser parte de esta comunidad. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya resultado interesante y entretenido. Me encanta leer sus comentarios y saber lo que piensan. Su participación es lo que hace que este canal sea especial.
Y por supuesto, no se olviden de darle un buen like al vídeo si les gustó. Compartan el vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que también sean fans de Ande y Kerem, y que quieran estar al tanto de las últimas novedades. Y lo más importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque aquí siempre estamos al tanto de las noticias más importantes del mundo de las series turcas. No se pierdan los próximos vídeos, donde seguiremos hablando de sus actores y series turcas favoritas. Un abrazo enorme para todos, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, la vida continúa, y aunque a veces nos enfrentemos a momentos difíciles, siempre hay esperanza y siempre hay una nueva oportunidad. Nos vemos pronto.